Doy gracias a Dios, hermanos, una vez más por todos ustedes. Ya los he saludado, pero una vez más doy gracias a Dios porque el hecho de que se encuentren aquí es porque, hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús y el mismo Espíritu que nos dio vida a nosotros, nos ha puesto ese sentir de reunirnos en este lugar con el cuerpo de Cristo para poder adorar su nombre. Y cantábamos esta hermosa canción, el Dios que adoramos, al Dios que adoramos. Es maravilloso, hermanos, porque aunque nuestros hermanos que están enfermos se quedan en casa, Dios no deja de hacer su obra ahí con ellos. Escúcheme bien porque la obra de santificación que Dios hace en cada uno de aquellos que vienen a conocerle a Él nunca termina. Independientemente del lugar en que nos encontremos hoy en día, o sea, por las circunstancias que se encuentren, la obra de santificación, la obra del Espíritu Santo sigue ahí con ellos. Y me llamó mucho la atención la lectura de esta mañana porque va en relación con el tema de este día. Dios, la herencia del justo. Vaya abriendo su Biblia en el Salmo 16. Porque en este salmo, hermanos, encontramos a una persona, aunque no perfecta, tenía una visión grande de quién era Dios. En Romanos 8, en la lectura que acabamos de leer, dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, yo estaba reflexionando durante esta mañana. Nuestro hermano pastor me había pedido que si podía cubrirlo en este día por razones de salud. Yo estaba reflexionando porque este salmo lo he venido estudiando durante un tiempo. Y he enseñado este salmo, pero en esta semana volví una vez más a considerar el salmo, a pedirle a Dios que me iluminara. Y es como si Dios nos mostrara nuevas cosas que no vi la primera vez que pasé por aquí. Y esto es significativo, hermanos, porque aún el teólogo más preparado que haya existido, que exista, nunca llegará a las profundidades de lo que es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es la palabra del Dios verdadero, la palabra del Dios que creó los cielos y la tierra. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que me maravillan es la coherencia que hay en el pensamiento de la palabra de Dios. Más de 1500 años o alrededor de 1500 años se escribe la palabra de Dios. Dios utilizando a personas de diferente tiempo. La ley de Moisés, los profetas, los salmos. Y empezamos a ver una coherencia, hermanos, apuntando a una sola cosa: a Cristo, el Salvador del mundo. Es interesante porque el apóstol Pedro nos habla de eso. Y nos habla diciéndonos sobre esta salvación que los profetas profetizaron acerca de esa gracia que vendría. Dice: a vosotros, les escribe Pedro en su primera carta. Dice: estos profetas diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que según le seguirían. Es maravilloso porque Pedro nos está diciendo que los profetas que hablaron, la Nueva Versión Internacional dice que los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente sobre esta salvación.
Las personas muchas veces se desaniman leyendo y estudiando el Antiguo Testamento. Pero una cosa que he aprendido es de que en una manera los dejo o los justifico porque, hermanos, yo estaba de la misma manera. Pero la necesidad de estar en una iglesia bíblica donde se enseña la palabra de Dios, donde no solamente se aluda al Antiguo Testamento como palabra de Dios, sino que se use la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, para mostrar a Cristo. Porque haciendo nos dará una visión más grande de la gloria de Cristo. Yo le voy a pedir a ustedes que se pongan de pie para dar lectura a este salmo, pidiéndole a Dios que nos ayude para considerar el tema nuestro Dios, hermanos, como nuestra herencia. La herencia del justo, la herencia de todos aquellos que hemos venido a creer en Cristo Jesús por pura gracia. Dice este salmo: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Bendiré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra deleites para siempre. Padre, una vez más, Señor, delante de tu presencia nos encontramos. Hemos cantado, Señor, sobre aquel que resucita a los muertos, sobre aquel que es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y en esta tarde ya, Señor, queremos pedirte, Padre, tú que nos has alumbrado, has abierto los ojos de nuestro entendimiento, que nos ayudes, Señor, y que tu palabra fluya, Señor, y que haga un efecto, Señor, en nuestro corazón. Tu palabra nos dice, Señor, con el profeta Isaías, que tú has enviado tu palabra y que no volverá a ti vacío, sino que hará todo lo que tú, Señor, la enviaste para hacer. Gracias, Padre, por el pueblo que está presente en esta tarde. Ya, Señor, estamos delante de ti, estamos de parte de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, Dios nuestro. Amén. Tome su lugar, hermanos. Hace un tiempo yo compartí un mensaje con ustedes sobre los primeros 4 versículos. Pero como les decía, he enseñado este salmo y he podido maravillarme aún mayor a este punto en solamente esta porción de la escritura. Ayer hablábamos sobre los salmos imprecatorios. Yo hablaba con mi familia. Aquellos salmos que leemos a veces a los salmistas diciendo: Señor, juzga a mis enemigos, elimina a mis enemigos, haz justicia, Señor. Y estábamos hablando sobre el significado de todas esas cosas. Platicando con una de mis hijas me dice, hablando sobre si podíamos pedir esas cosas también. Y es difícil a veces tocar el Antiguo Testamento porque hay cosas, hermanos, que son complicadas. Hay tantos ritos, hay tantas leyes ceremoniales, hay tantas cosas culturales que muchas veces no entendemos. Pero a la luz de ver el plan redentor de Dios allí, cobra significado todo. Porque es Dios quien inspiró su palabra y no hay en ella, hermano, algo de error.
En ese salmo lo primero que encontramos es que dice Mictam. Este es un título desconocido. No se sabe con exactitud qué significa. Lo encontramos en diferentes salmos solamente, 5 o 6 salmos. Pero algunos piensan que se refiere a una oración con los labios cerrados. Pero tiene un significado importante porque habla de algo muy preciado. El tema de este salmo yo lo he tratado de condensar en una frase y es así, escuche: la confianza del creyente en que Dios lo conducirá al gozo eterno, siendo Dios su refugio y su herencia eterna. Este salmo es un salmo de David. ¿Quién fue David? David es el hombre del que se dice en las escrituras que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo sé que hemos oído mucho eso repetidas veces. Todos los que han estado con nosotros en los estudios tal vez me han oído decir mucho sobre eso, pero eso tiene mucho significado. Porque la escritura bien claro nos enseña que el hombre por naturaleza no busca a Dios, que todos se han desviado. Y acá vemos a un hombre que es conforme al corazón de Dios. David es recordado por ser el hombre que compuso la mayoría de los salmos que se usaban para la adoración en el santuario. Pero David también tuvo grandes victorias en su vida. Muchos pueden preguntarse qué significado tiene que David trasladó el arca de aquel lugar a Jerusalén. Tiene mucho significado. David conquistó Jerusalén cuando estaba en manos de los jebuseos, allá en Segunda de Reyes. No ha habido otro tiempo como lo hubo cuando David fue rey en Israel. Pero vemos a este hombre que escribió este salmo con tanta devoción, cayendo en pecado, hermano. Desviándose, nublándose la vista de la gloria de Dios. Pero en David vemos también una inclinación hacia el arrepentimiento. En David vemos una devoción a Dios, como no lo hubo después de él. Y no sabemos cuál era la situación en la que David se encontraba con exactitud cuando escribió este salmo, pero algunos piensan que fue en los primeros 7 años, cuando él era rey, o lo hicieron rey en Hebrón. Pero una cosa de la que estamos seguros y que quiero considerar, hermanos, es lo maravilloso de este salmo, porque en este salmo encontramos a Dios siendo un refugio seguro. Vemos a Dios en versículo 2 como nuestro Redentor, como nuestro Adonai. Esta es una raíz hebrea que hace referencia, hermanos, al ser que es amo y señor del universo. Nuestro Adonai. Lo vemos como una herencia en versículo 5. Como nuestro consejero. Vemos a un Dios fiel, que no nos abandonará, sino que nos levantará de la muerte un día cuando Él regrese en gloria. Y lo vemos como la fuente de verdadero gozo. Y estas son solamente unas cosas que he podido condensar de este salmo, y ya hay muchísimas más, hermanos. Lo que vemos en el versículo 1 es que David hace una petición, hermanos, por protección, y se dirige a Dios como el fuerte, como el poderoso. Esta es una palabra que encontramos en el versículo 1, cuando David dice: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Esta palabra, Dios, no es la palabra que regularmente leemos como Elohim, sino que esta palabra hace referencia a aquel ser todopoderoso, a una deidad todopoderosa. Y David se dirige a Dios como tal, como el Dios todopoderoso. Se dirige a Dios como el Redentor. En el versículo 2 vemos que David utiliza el nombre Jehová o Yahvé. Este es el nombre del Dios del pacto, el nombre propio de Dios. David, hermanos, recordaba el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Dios hizo un pacto con su pueblo al redimirlos de Egipto, y les dio una ley que reflejaba el carácter de Dios,
que reflejaba la naturaleza de Dios. Les dio una ley para que supieran cómo conducirse en la tierra en la que los iba a introducir. Esta ley, hermano, no solamente les hacía ver su pecado a ellos y la perfección de Dios, sino que también les hacía ver la necesidad de alguien que pudiera vivir y cumplir con esta ley. Ellos venían saliendo de un lugar pagano y Dios los está llevando a una tierra y les está dando leyes para que puedan vivir de acuerdo a esa ley, para cumplir con el propósito por el cual Dios los había sacado de ahí, que era dar su nombre a conocer a las naciones. Aquí vemos a David reconociendo a Dios como el Todopoderoso, como el Dios eterno, como su amo. Pero también vemos que aquí David reconoce a Dios como su mayor bien. Nota cómo dice versículo 2, la última parte: ningún bien tengo fuera de ti. O sea, en otras palabras, no hay otra cosa mejor para mí que tú, oh Dios. David se deleitaba en todos aquellos que encontraban ese deleite en Dios, hermano. Todas aquellas personas como nosotros, con pecados, con errores. David dice que en ellos se encontraba su deleite. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles o los íntegros en quien está toda mi complacencia. O sea que en esos primeros 4 versículos encontramos una actitud de adoración a Dios. David nos está hablando de ese Dios que es un Dios todopoderoso, que es un Dios que hizo un pacto con su pueblo con un propósito. Y no solamente eso, sino que Dios es el Adonai, su amo. Tú eres mi mayor bien. En versículo 2, la palabra que utiliza allí David, que es Yahvé, hace referencia al Dios eterno, a la seidad de Dios. ¿Ve la perspectiva que tiene David de ese Dios todopoderoso, un Dios que trasciende las cosas, un Dios que no le afecta el tiempo, sino que es autoexistente? Esa es la cosmovisión que tenía David, y esa cosmovisión afectaba en su vida con los demás. Yo me deleito en aquellos que se deleitan en Dios, dice David, en aquellos santos e íntegros. Y el versículo 4 nos habla de esa adoración. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. 2 cosas: las aflicciones de aquellos que van diligentemente a servir a otros dioses, a los dioses falsos. David dice: no derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Ve la actitud de adoración de David hacia Dios. Ni sus nombres mencionaré yo. En el libro de Levítico vemos las libaciones que se derramaban en el santuario, pero estos hermanos paganos derramaban libaciones, y algunos creen que era sangre, como dice, mezclada con vino. Yo no derramaré sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Vemos la actitud de David hasta este punto y la adoración de él hacia Dios. Y yo voy a entrar en el versículo 5, hermanos, y aquí voy a pasar un tiempo porque en realidad este era el mensaje que yo traía. Dios es nuestra herencia. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. David usa una imagen aquí, hermanos, que los judíos entendían muy bien. Cuando Israel estaba a punto de entrar y tomar posesión de la tierra que Dios le había dado, que Dios les había prometido, en Levítico se les dice a la tribu de Leví que ellos no tendrían heredad. Y en Deuteronomio 10, versículo 9 dice que Leví no tendría herencia entre sus hermanos. Dios les había prometido una herencia, una tierra. A Abraham le dijo: tus descendientes, por cierto te digo que van a
ser esclavizados en una tierra por 400 años, pero yo les visitaré. Y Dios los sacó de ahí para llevarlos a esa tierra. Y en el transcurso Dios viene y les habla y le dice a las tribus: Josué va a repartir esas tierras. Pero a Leví se le dice que él no heredará entre sus hermanos, y esto parece desalentador. Pero no lo es, porque en Deuteronomio 10, versículo 9 dice: por tanto Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos, el Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios le habló. El Señor mismo era la herencia de ellos. Los levitas tendrían un privilegio, hermanos, que los demás no. Eran ellos quienes iban a ministrar en el santuario. Y Dios escogió la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes. Los sacerdotes, hermanos, realizaban los sacrificios, mantenían los lugares y los utensilios sagrados. Ellos estaban trabajando en el lugar donde la presencia misma de Dios se manifestaba de una manera especial. Los sacerdotes proveían instrucciones, las instrucciones que se requerían para cumplir con las expectativas santas del Señor. Recordemos que a este punto este pueblo viene de estar 400 años en Egipto, donde había multitud de dioses falsos, ídolos, y ahora Dios les ha dado un santuario, una tienda, y les da instrucciones cómo se debían acercar a Él, y puso sacerdotes para que esos sacerdotes fueran los que venían a Dios de parte del pueblo. Cuando Dios los introdujo a la tierra, a cada tribu se le dio su porción. Y Deuteronomio, hermano, nos habla de las condiciones de esa tierra. Fíjese cómo dice: porque el Señor tu Dios te traerá una tierra buena, una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, viñas, higueras y ganados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerán el pan sin escasez, donde nada les faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes pueden sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Esta es la imagen que tiene David, hermanos. David está recordando esa buena tierra con sus manantiales, con sus campos verdes, donde podían apacentar sus rebaños, donde no les faltaba nada, había pan, había comida. Pero David dice que el Señor es la porción que le había tocado a él. Jehová mismo, el Dios eterno, ese Dios es la porción que me ha tocado a mí, dice David. Aquí algunos miran una imagen de una cena en la que se sirven los platos suculentos y hay toda clase de comida rica, y algunos piensan que había algo especial ahí. Todo esto parece muy suculento y muy bueno, pero si tú estuvieras ahí, yo te prefiero a ti. Pero en realidad, yo creo que lo que David está viendo aquí es esa imagen de esa gran tierra donde fluía leche y miel. Y ahora David ve eso y él dice: el Señor es la porción de mi herencia. Y vemos que aunque David no era de la tribu de Leví, hermanos, sino de la tribu de Judá, él se apropia de esa bendición dada a Leví. Y por eso es que él dice que Jehová es la porción de su herencia. No existía otro puesto mayor que ser rey de Israel. David fue el jovencito que Dios escogió para ser el príncipe de su pueblo. ¿Qué otro privilegio mayor hay que ser el rey? Y el rey escogido por Dios. Pero aún así David dice: ningún bien tengo fuera de ti. No hay otra cosa para mí mejor que tú, oh Dios. Este deleite y esta herencia es la que perdieron nuestros primeros padres allá en el Edén. Cuando Adán cayó en pecado, hermanos, huyó de la presencia del Señor. ¿Recuerdan en Génesis 3? En el versículo 7
dice que Dios vino y preguntó a Adán, ¿dónde estás? Dice que él se escondió. Dice, te escuché en el huerto y yo me escondí porque tuve miedo. Esta es una cosa, hermanos, que no ha cambiado hasta el día de hoy. Todas las personas huyen de Dios. No quieren a Dios. Prefieren sus ídolos. ¿Y sabe por qué? Porque teniendo sus ídolos pueden hacer como ellos quieren. Pero teniendo a Dios como nuestro amo y Señor, hay alguien al que le tenemos que rendir cuenta. Esta es la razón por la que las personas no vienen a Dios. Y déjeme decirle algo. Las personas a veces piensan que están buscando a Dios. Pero déjeme decirle que, aun por muy sinceros que sean, están sinceramente engañados. Porque muchas veces no están buscando realmente a Dios, están buscando las cosas que Dios da. Están buscando lo que Dios da, las bendiciones que Dios da. Todos tenemos tal vez necesidades. Todos tenemos, ya sea físicas, materiales, familiares, como sea, pero tal vez, no sé si aquí hay alguien que no tenga necesidad de nada. Pero Dios nos da bendiciones y suple nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad. Pero, hermanos, una cosa que solo los creyentes pueden disfrutar, ¿sabe qué es? Tener una relación íntima, personal con el Dios verdadero. Este es algo que solamente los que hemos sido comprados a por precio de sangre y hemos sido sellados con el Espíritu Santo podemos disfrutar. Este es algo que el mundo no disfruta. Estos no son privilegios de los que el mundo disfruta. Esto solamente lo disfruta todos los que han venido a reconocer el señorío de Cristo Jesús en sus vidas. Por eso es que David aquí nos habla en la segunda parte del versículo 5 sobre la copa. Tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi suerte. La copa hace referencia, hermanos, en el Antiguo Testamento a la ira de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 23:5, ¿verdad? Ustedes recordarán que David dice, mi copa está rebosando, ¿recuerda? En el Salmo 11:6 dice, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego y azufre, viento abrasador, será su porción. Será la porción de su copa, ¿ve? El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. O sea, en otras palabras, la copa que tenemos está llena de la bendición del Señor o está llena de la ira de Dios. Solamente son dos cosas. Desde que Adán como nuestro representante falló en su obediencia, hermanos, esta ha sido la herencia de todos aquellos que han venido después de él, que no han conocido a Dios. Adán, en un sentido, experimentó las consecuencias, hermanos, del pecado. Fue expulsado de la presencia de Dios. Fue echado a un lugar donde crecerían espinas y abrojos. Pero Dios, en su amor y su misericordia, hermanos, vemos que llama a un hombre de Ur de los Caldeos, un hombre de un pueblo pagano. Lo llama y le dice, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de entre tus parientes, a una tierra que yo te mostraré. Te bendeciré y serás bendición. Te multiplicaré en gran manera y serás bendición para todas las naciones, hermano. Ve, el plan redentor de Dios lo podemos ver desde Génesis 1, 2, 3, hermanos, hasta Apocalipsis 21, hermanos, 22. Desde este punto vemos que Dios, hermano, comienza a cumplir y a hacer una obra de redención para volver a traer de nuevo al hombre a su presencia. ¿Ve por qué decimos que esta no es una obra del hombre? Muchas veces nosotros podemos creer que venimos al camino porque decidimos venir al camino. Y sí, en un sentido eso es verdad. Venimos porque quisimos venir. Pero cuando venimos a la comprensión de la palabra de Dios, aún mayor, nos damos cuenta que era Dios haciendo su obra en nosotros.
Que Dios, trabajando por su Espíritu Santo, está obrando en nuestros corazones, hermanos, para traernos hacia Él. Y esto le da toda la gloria a Él, porque este no es algo que nos exalta a nosotros, sino que vemos a Dios obrando de una manera increíble. Dios hizo un pacto con Abraham, diciéndole que heredaría esa tierra. Dios redimió a los descendientes de Abraham, de Egipto, para introducirlos allí. Y Dios en ese peregrinaje les dio, hermanos, un tabernáculo en donde la presencia misma de Dios iba a habitar. Les dio una tierra movible. Pero cuando la nación fue establecida, ya no hubo necesidad de una tienda movible, sino que ahora se construiría un templo, en el cual vemos que la gloria de Dios vino una vez más ahí. Y allí mismo estaba el estrado de los pies de Dios, en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Hermanos, allí, sobre esa cubierta, sobre el propiciatorio, estaba, hermanos, la gloria de Dios. Allí es donde Dios se manifestaba de una manera especial. La presencia de Dios, podemos decir que está en todos lados. No hay un lugar en el universo donde su presencia no esté, pero aquí está Dios manifestando su presencia en medio de una nación, en medio de un pueblo que redimió de Egipto, para mostrar esa gloria a las naciones. Este era el propósito de Israel, que el mundo viera la gloria de Dios. ¿Recuerdan aquel relato de 1 Samuel 17, David y Goliat? Tú vienes a mí con espada, arco, flechas y no sé qué tantas cosas, pero yo veo el nombre de Jehová. El mundo sabrá que hay Dios en Israel. El mundo sabrá que hay Dios en Israel. Este era el propósito. Pero ¿qué hizo la nación? Hizo lo mismo que Adán, rebelarse en contra de Dios. Y el resultado fue que fueron expulsados de esa tierra, hermano, donde la presencia de Dios moraba con su pueblo. Aquí parece que las promesas fueron, hermano, obstruidas. Pareciera que las promesas no se cumplirían, pero Dios, hermano, envía hombres, envía profetas que recapitulan todas estas promesas anteriores que ellos, anunciándoles que vendría uno que los salvaría. Dios prometió restauración. Escuche cómo dice Ezequiel 34, versículo 11. Porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Mire lo que está diciendo Ezequiel allá en el destierro, en el exilio en Babilonia. Se le dan visiones y Dios le habla para que hable a su pueblo. Y en Ezequiel 34 dice: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. En Ezequiel 34, más para adelante, versículo 22 al 24, dice: libraré mis ovejas y ya no serán presa, juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Dios pondrá un pastor, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ella. ¿Será Dios o será David? Dios mismo anunció que él mismo vendría a buscar a sus ovejas. Pero también Dios dijo que David, o uno como David, los gobernaría. Tristemente, cuando vemos que el pueblo regresa en el tiempo de Esdras, hermanos, están reconstruyendo ese templo, esta herencia. Y el pueblo está triste porque ese templo ya no se parece nada al anterior. Los ancianos están llorando y los jóvenes estaban contentos porque no había visto el templo anterior de Salomón. Parecía que las promesas de los profetas habían fallado, pero no era así. ¿Sabe por qué? Porque todo esto encontró su cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Jesús viene al templo y echa a los mercaderes fuera? Están vendiendo, están haciendo de la casa del Señor una cueva de ladrones. En este acontecimiento,
le dijeron a Jesús: ¿y qué haces estas cosas? ¿Por qué haces esto? ¿Qué señal nos muestra? Jesús le responde: destruiré este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Dice: ¿acaso ese templo se construyó en 46 años y tú lo vas a construir en 3 días? Pero Jesús, dice, hablaba de su cuerpo como su templo. En Juan 2:18-22, por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Hermanos, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Cristo, quien es Emmanuel, quien es Dios con nosotros, cumplió con estas promesas de restauración, porque Él es el verdadero templo. Esto es maravilloso, hermanos. Esto debe afectar a nuestra vida y tener una comprensión mayor de quién es Cristo, porque si no tenemos esa comprensión de la gloria de Cristo, hermanos, afectará a nuestra vida y en nuestra adoración. Cristo es el Dios quien por el poder de su palabra creó todas las cosas, como cantábamos. Cristo es el agente de la creación. En Colosenses 1:15 dice que Él es el principio de toda la creación y que por medio de Él fue hecho todo lo que existe, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, visible o invisible. Él es el creador del universo, pero también Cristo es la palabra que se hizo carne, que se hizo verbo. Cristo, que es Dios con nosotros, hizo su morada entre nosotros, tabernaculizó de acuerdo a Juan 1:14. Y no solamente eso, sino que Cristo es el ser humano que cumplió a la perfección con las demandas de la ley, con la palabra de Dios. Y ahora por eso Él puede ser el sustituto de todo aquel que viene a creer en Él. Y por eso yo le pregunto a cada uno de ustedes, sea mi hermano o sea un amigo, ¿qué es lo mejor que tienen en esta vida? ¿Qué es lo que más atesoras? Si Dios nos dio el mejor regalo que podríamos recibir, nos dio a Cristo Jesús, al unigénito del Padre, aquel que vino a deshacer las obras del diablo. ¿Por qué vivir, hermanos, con una visión pobre de la gloria de Cristo que nos lleve a vivir de una manera errónea en esta vida? Muchas veces yo he reflexionado cuánto tiempo Dios nos dará de vida. Recuerdo hace un par de años y ahora a este punto ha dado años y a veces pareciera que fue ayer. Por eso es importantísimo, hermanos, que conozcamos mejor de una manera personal y más íntima a Cristo. De Cristo se dice que Él no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Cristo fue el que hallándose en forma de hombre, hermanos, se humilló, se despojó. En otras palabras, se vació, dice la palabra en su original, se vació. Dejó su gloria. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios verdadero que vino y se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros, hizo su morada entre nosotros, hermanos, para que podamos conocerle y podamos ver ese camino que nos lleva a la salvación. Nosotros teníamos una deuda impagable con Dios. Y si no somos conscientes de eso, va a repercutir en nuestras vidas. Hermanos, merecíamos la muerte, merecíamos la condenación. Necesitábamos a alguien perfecto con un valor infinito que pudiera satisfacer las demandas de nuestro Dios. Pero Dios nos dio a su Hijo amado en propiciación por nuestros pecados. Nos libró de la muerte y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esta herencia y este bien del que habla David
está al alcance de todo aquel que quiera venir a Él. Este bien y esta herencia está todo al alcance de todo aquel que quiera venir, hermano. Escuche cómo dice Isaías 55, 1 al 3. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Todo lo que el Padre dice le da al Hijo, vendrá a Él, y Él no le echará fuera. En Hechos 26, Pablo nos habla de esta herencia. En este capítulo vemos que él está dando un testimonio ante el rey Agripa. Y él relata el suceso cuando Pablo va camino a Damasco y se encuentra con Cristo. Cristo viene y se le aparece y le habla a Saulo de Tarso y le dice: levántate y ponte de pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me aparecería a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. El propósito de la vida de Pablo es el mismo que tenemos nosotros. Para que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Esta es una herencia, hermanos, que pertenece a cada uno de los que han creído en Cristo Jesús solamente. Tristemente, las personas buscan todo esto, o buscan algo que les dé satisfacción, que les dé seguridad. ¿Y saben qué? En la familia, en la religión, en el sexo, en el ser populares en las redes. Esa sensación que hay en las personas por ver quién aprobó mi publicación o quién le dio like. Hay personas que viven solo para eso, hermano. El diablo ha cegado su entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca. Solo en Cristo, hermanos, podrán encontrar verdaderamente libertad. Solo en Cristo podremos encontrar libertad para poder servirle. En Isaías 55 se nos dice que todo aquel que esté sediento venga a las aguas. Pero Jesús también nos dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Yo recuerdo aquella ocasión, aquel trabajo en el que me encontraba. Habían pasado años y años y algunos hermanos me habían invitado a la iglesia y pasaron años y yo iba y me iba. Pero comencé a leer la Biblia y pasó tiempo y recuerdo aquel punto específico en mi vida cuando nació en mí un deseo increíble por leer, cuando yo ni escuela puedo decir que tú, y estaba viendo cosas diferentes, deseos en mí diferentes, y esto es algo que caracteriza, hermanos, a cualquier creyente: el deseo por leer la palabra de Dios, por conocer mejor a Dios a través de ella. Porque déjeme decirle que no encontrará a quién es Dios en ningún otro lugar, no encontrará en las revelaciones de las que muchos se hablan en algunos lugares, sino solamente en la palabra inspirada que tenemos de Dios y que es la Biblia. Yo recuerdo que en ese tiempo oraba constantemente: Señor, ten misericordia de mí, si no soy salvo. Pero esta era ignorancia. Todo esto era por ignorancia que lo hacía.
porque ahora puedo darme cuenta que yo era salvo y que por eso mismo estaba pidiendo eso. Y la importancia de congregarnos en una iglesia bíblica influyó totalmente, hermano, donde se enseñaba la palabra, como realmente dice la palabra. Porque antes de eso, hermano, había duda, había inseguridad. Cometía un error, tal vez no soy salvo. Hermanos, eso provoca inseguridad en la vida de los creyentes. Eso provoca tristeza. Pero ahora que yo leo, por ejemplo, el relato de Judas Iscariote, el hijo de perdición, dice Jesús. Y hay doctrinas, hermanos, que son profundas pero a la vez maravillosas y que muchas veces no se consideran tampoco, como la doctrina de la reprobación. Y déjeme decirle que no son cosas fáciles de discernir, porque estamos hablando de los propósitos de Dios, pero veo este relato y me hace pensar, los caminos de Dios son tan altos como pueden ser comprendidos. Pero a la vez me hacen darle gloria a Dios por la salvación que me ha dado. Jesús le había dicho a sus discípulos: el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Uno de los discípulos le preguntó: Señor, ¿quién es? Al que le dé el pan mojado, ese es. En el oriente, dar el pan en la boca cuando se celebraba la cena era un acto de amor. Jesús estaba mostrando su amor y su misericordia a Judas ahí. Pero cuando llegó el momento, le dijo: lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Y ese acto de amor de Jesús al darle a aquel en la boca, ese acto de amor, hermanos, nos hace ver, y me ha hecho hasta pensar si Jesús le estaba dando la oportunidad aún a él de que se arrepintiera. Él había visto los milagros, él había visto todo lo que había pasado ahí. Pero Jesús dice en Juan 17: ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Para que la escritura se cumpliera, se perdió el hijo de perdición. Y Jesús ahí ora por cada uno de los que estamos hoy día aquí, hermanos. Por eso David dice en el versículo 16, versículo 5 en la segunda parte: tú sustentas mi suerte. En otras palabras, David está diciendo que cualquiera que sea el futuro es seguro, porque es Dios quien lo tiene en sus manos. Cualquiera que fuera la suerte de David, él sabía que ese futuro no era un futuro incierto, porque Dios lo tenía en sus manos. En segunda de Samuel vemos que en el capítulo 7, donde él quiere construirle una casa a Dios, pero Dios le dice: yo te voy a dar una casa a ti, hablando sobre una descendencia, una dinastía. Pero David habla unas palabras con respecto a un futuro. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. O sea, David iba a descender al Seol, pero un día se levantaría de la tumba y miraría a aquel que se le prometió, sentado en su lugar, gobernando por siempre. Por eso es que David nos dice en el versículo 6 que esa herencia, hermanos, es hermosa. Es hermosa. Escuche cómo dice: las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Lo que David nos está diciendo es que cuando estaban repartiendo esa herencia, esas tierras, con sus valles, con sus campos verdes, con sus manantiales, con todo el producto que fluía ahí, leche y miel, dice David: la que me tocó a mí
es la más hermosa. ¿Ve? So, David no solamente miraba a Dios como su mayor bien, sino que lo miraba como la herencia más hermosa que podía haberle tocado a alguien. Pues las razones, hermanos, por las que las personas a veces pierden la hermosura de la gloria de Cristo, hermano, es porque a veces simplemente no tienen una disciplina. Porque nosotros venimos de hogares tal vez indisciplinados, con muchos malos hábitos, y no hacemos nada para disciplinar nuestras vidas, leer más la Biblia, comprender mejor las Escrituras, estudiarlas mejor, pero si tenemos tiempo para muchas otras cosas muchas veces. Y este puede ser un factor importante porque las personas muchas veces no ven esta herencia tan hermosa que los lleva a simplemente un día decir, o un domingo, o tengo otras cosas que hacer, no puedo ir a la iglesia. Hermano, este no es un problema de necesidad, este es un problema espiritual. Por no ver la gloria de Cristo, por no ver la hermosura de Cristo. Pero principalmente podemos decir que es el pecado en la vida de las personas que obstruyen esa visión correcta de quién es Él. Nosotros podemos ver los pecados de David que nublaron en un punto en su vida la visión de quién era Dios. Ese Dios que ha descrito Él en los primeros versículos. Pero a final de cuentas vemos que Él tenía una inclinación al arrepentimiento y una devoción, hermano. Se arrepentía. Esto era lo que hacía diferente a David de su predecesor, que se arrepentía y volvía una vez más al camino de Dios. David, quien era un creyente, hermanos, verdadero, tenía en alta estima la palabra de Dios. Tenía en alta estima la palabra de Dios. En el Salmo 19 él dice, oh, tu palabra, oh Señor, es más rica y más preciosa que el oro afinado. Él se refiere así a la palabra de Dios. Pero estas son las bendiciones que tenemos como creyentes. Tenemos a Dios como un consejero. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. En las noches mi corazón me instruye. O sea, el salmista no solamente veía a Dios como un refugio, como un redentor y como una herencia, sino que ahora dice, tú eres un consejero para mí. Lo primero que vemos en el versículo 7 es que David alaba a Dios. Bendeciré al Señor, quien me aconseja. ¿Usted se puede imaginar? ¿Podremos decir lo mismo? ¿Que es Dios quien nos aconseja? La pregunta es, ¿cómo le aconsejaba a David? Él dice en este versículo, en las noches mi corazón me instruye. Aquí debo recalcar la importancia de la palabra de Dios para David, ya que la Escritura nos dice, hermanos, que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, ¿verdad? Jeremías 17:9. Pero, hermanos, aunque sabemos que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, sin embargo, a la persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, la palabra de Dios dice que le ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne. Escuche cómo dice en Ezequiel 36, dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Es en las noches, hermano, cuando tal vez comenzamos a meditar y a reflexionar en todas las cosas que hemos hecho durante el día. Yo tengo un horario, desde que me levanto, hermanos, está el día ocupado. Regreso y tenemos hijas pequeñas y está el día ocupado. Y eso lleva a que muchas veces no me detenga a reflexionar. Pero cuando llega un punto en las noches, y probablemente pueda ser en otro horario para cada quien, empiezo a pensar cosas que tal vez debí de hacer, que no debí de hacer, que debí decir o no debí de decir.
Y empieza la palabra de Dios a hacer su efecto en nosotros. Y empieza a enseñarnos y a corregirnos. También nos reprende, nos instruye. Y comenzamos a reflexionar todo esto. Pero hermanos, la persona que no se está llenando de la palabra de Dios, hermano, no podremos decir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo la está usando para, hermanos, muchas veces reprendernos, enseñarnos, corregirnos. Es de esta manera como Dios nos aconseja. En primer lugar, con la palabra, o la palabra hablada también. Por eso es que si nunca nos llenamos de la palabra, no podrá suceder esto. Nosotros vemos a David que aunque cometió pecados, él mismo pronunció una maldición en contra de su general Joab, cuando Joab mata al general de Saúl, a Abner, y David pronuncia una maldición, pero después él mismo viene y toma la mujer de otro y envía una carta en sus manos para que va con la sentencia de su muerte. ¿Recuerda? Como esposo de Betsabé. El pecado nubla la vista, nos hace perder de vista quién es Dios. Y de allí, hermanos, la importancia de conocer la palabra de Dios, porque es a través de ella que vamos a recibir el consejo. Vencerá de pecado. Y allí la importancia, hermanos, de la disciplina, de la memorización de la Escritura, de tener una lectura diariamente. Estaba leyendo hace unos días, terminando de leer un libro, y el autor de ese libro dice, esto les va a parecer herejía, o hay muchos que les parecerá herejía, pero los cristianos debemos tener una lectura de la Biblia como que estuviéramos leyendo una novela, haciendo referencia a que debemos leer la Biblia de tapa a tapa. Tal vez no vamos a entender todo, pero sigamos leyendo y leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, acompañado claramente con una lectura detallada, un estudio de las Escrituras. Tomar un libro, tomar una porción, un tema, un personaje, algo. Y acompañado con los estudios bíblicos y con la predicación de la palabra y los mensajes que se oyen individualmente, hermano, Dios te va a bendecir y Dios te va a aconsejar. Y esta es la manera como Dios aconseja a su pueblo, hermano. Por eso es que David también nos dice en versículo 8, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Lo primero que vemos en este versículo es que el salmista se había determinado a vivir delante de la presencia de Dios. David aquí está retomando el pensamiento del versículo 1. ¿Recuerda el versículo 1? Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. David no le está pidiendo a Dios que quite las aflicciones de su vida, de ninguna manera, sino que David es consciente de que aunque Dios existe y es omnisciente y está en todos lados, David se había determinado a vivir delante de la presencia de Dios. Es un pensamiento importante, porque nosotros hacemos muchas cosas, hermanos, pero si viviéramos conscientes de que los ojos de Dios siempre están sobre nosotros, de que no hay una sola cosa que se va a escapar de sus ojos, como David estaba diciendo aquí, al Señor he puesto delante de mí, probablemente miraríamos muchas vidas diferentes. David dice que Dios estaba a su diestra. La diestra era un lugar de honor. La persona que estaba a la diestra del rey era quien ejecutaba las órdenes del rey y era quien peleaba en realidad las batallas del rey. Y David dice, al Señor he puesto delante de mí porque está a mi diestra.
sea, Dios pelea mis batallas. Yo no sé cuál sería la aflicción de David en el Salmo 16, pero él tiene una comprensión gloriosa de quién es ese Dios. El Dios que trasciende las cosas, el Dios que no le afecta el tiempo, el Dios que existe y que no necesita de nada ni de nadie, el Dios redentor, el Dios del pacto, el Adonai, el Todopoderoso. Esta es la herencia del justo. ¿Cómo será la vida de una persona que vive consciente de que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros? Y cuando pecamos, hermanos, y caemos en cosas que entendemos que van en contra de la palabra de Dios, déjeme decirle que si usted se constriñe, se entristece, eso es una gracia de Dios, porque, hermano, su Espíritu ahí está con usted. Dios le ha sellado con su Espíritu Santo y le está dando la oportunidad de que venga una vez más a Él. Pero déjame decirte que si pecas y vives en un patrón de pecado constantemente, déjame decirte que esta no es tu herencia. ¿Sabes cuál va a ser tu herencia? El infierno por la eternidad. Si tu vida se caracteriza por vivir constantemente, día tras día, semana tras semana, en la mentira o cualquier pecado que podamos nombrar hoy en día, y la Biblia nos habla por todos lados, lascivia, idolatría, avaricia. Una cosa, para poder entender esto deberíamos memorizar los mandamientos del Señor, especialmente pues todos 5 al 10, y eso nos llevará a comprender cada vez que cometemos error. Porque, hermanos, si entendemos el propósito de todo esto, le vamos a dar gloria a Dios, porque si está Cristo en ti, vas a glorificar a Dios por quién es Él, porque Él tomó tu lugar. Si es que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Lo que David está diciéndonos aquí es que ya que Dios estaba a su diestra y Él estaba en sus manos, Él se había determinado a vivir de una manera fiel, que glorificara a Dios, no importando las circunstancias de la vida, fueran malas o fueran buenas. Hoy en día podemos pensar en un Dios, hermano, que se predica blandito y que dice la gente, Dios es amor, todos pueden venir a Dios y Dios los acepta. Sí, Dios te acepta, pero te acepta para hacer una obra de transformación en tu vida. Voy a entrar en mi última parte porque el tiempo se está yendo. Pero en los últimos versículos, hermanos, los vemos citados en el libro de los Hechos. En Hechos 2, en Hechos 13, Pedro y Pablo citan estos versículos. Versículo 8 hasta versículo 11 del Salmo 16. Escucha las bendiciones que tenemos los creyentes. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Aquí podemos ver la confianza que tenía David respecto al futuro. No debemos perder de vista, hermano, que aunque estas palabras trascendieron a David en su propia vida y en su experiencia y se cumplieron en Cristo, no debemos de perder de vista la esperanza que tenía David en un futuro lejano. Porque David nos habla en 2 de Samuel 7 sobre aquella casa o aquella bendición que Dios le había prometido. Y él le dice a Dios, dice, porque tú, oh Señor, has hablado, con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo, para siempre. En otras palabras, él tenía la esperanza y la convicción de que un día Dios lo levantaría de entre los muertos. O sea, David sabía que un día moriría, pero confió en que se levantaría, hermano, de la tumba. Las palabras de David fueron tipológicas. Y muchas veces usted me habrá oído hablar de tipos y de sombras y de esas cosas, pero
Pero hermano, no se preocupe, porque este no es algo que simplemente se inventa para aplicarlo ahí. Estamos hablando de un personaje, una institución o un evento que se cumplirá en el futuro y que cobrará su significado y que cobrará un significado mayor en el futuro. Por ejemplo, David era un rey y vemos características de Cristo en David. David era un rey el cual Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. Y él gobernaba sobre la nación de Dios, en la ciudad de Dios, donde estaba el templo, donde la morada de Dios estaba. ¿Ve? Y estas palabras que Pedro y Pablo dicen se cumplieron en Cristo. Trascendieron a David. Pedro dice que David, siendo profeta, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Y nos dice que Cristo fue exaltado a la diestra de Dios. Dice, y habiendo recibido la promesa del Padre, dice, ha hecho esto que ustedes están viendo en Hechos 2, que era el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le estaba dando a todos aquellos que creían y que estaban siendo convencidos de pecado. Hermanos, esta bendición que tenemos y esta herencia la hereda todo aquel que cree en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, en Hechos 2 nos dice Pedro que Él derrotó a la muerte cuando Dios, su Padre, lo resucitó de ahí. ¿Y sabe por qué? Porque en Cristo no se halló pecado alguno. Como primera de Pedro dice, no se halló mentira en su boca. Y Él tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, lo cargó en su cuerpo y fue a la cruz para ser clavado allí, para que todos nosotros que ya estábamos condenados pudiéramos obtener la salvación. Y así, hermanos, se cumplía el propósito por el que el Hijo de Dios vendría a esta tierra, a habitar entre los hombres. Y no tengo tiempo de seguir ampliando este punto, pero el último versículo del Salmo 11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra deleites para siempre. La senda de la vida no nos habla solamente de la meta final, sino de la manera de vivir en esta vida. O sea, en otras palabras, todos aquellos que tenemos esta esperanza y que creemos, hermanos, que un día Dios nos levantará de la tumba, la evidencia de todo esto y de esa confianza que tenemos es la manera como vivimos nuestras vidas hoy aquí. Nosotros vemos a David con una actitud de adoración en versículo 1 al 4, donde él se determina a no ensuciarse, a no mencionar ni los nombres de aquellos idólatras que ofrecían libaciones de sangre. David tomó esta elección porque tenía a Dios, hermanos, como su mayor bien, porque miraba a Dios como la herencia más grande que podía tener en esta vida. Esto lo llevó a vivir de una manera específica, glorificando el nombre de Dios. Hermanos, hay un solo camino en esta vida que lleva a la salvación, y ese camino es el camino de la negación, es el camino del sufrimiento. Este es algo que a la gente no le gusta escuchar, pero hermano, la palabra de Dios nos dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Ahora, esta persecución no necesariamente tiene que ser una persecución física, pero hermanos, ustedes comprenderán el tiempo que estamos viviendo. Y probablemente si cedes a la tentación de las pantallas y de todo lo que el mundo te está enviando y introduciendo a tu casa, muy probablemente tú no tienes persecución. La persecución es de diferentes maneras. No necesariamente podrá ser una persecución física como sufrieron los apóstoles y la iglesia primitiva y hoy en día en otros países. Tal vez simplemente por decir cristiano te van a burlar de ti.
hermanos, pero la convicción que tenemos de una herencia mejor, de la resurrección de los muertos, como nos habló Cristo, hermanos, es mejor sufrir cualquier cosa por amor de Cristo que perder a Cristo, hermanos, por no sufrir nada en esta tierra. En este versículo nosotros vemos un camino, un guía y alguien que transita ese camino. A tu diestra deleites para siempre. ¿Se da cuenta lo que David nos está diciendo? Porque esta senda no solamente nos habla del final, nos habla de este camino que tenemos que caminar, el camino de la negación. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Este gozo, hermano, no es un gozo pleno. Nosotros podemos estar sufriendo hoy en día, llorando, mañana alegres. Pero si tenemos a Cristo, que experimentamos este gozo que hermano, nadie más tiene. Él es la fuente de verdadero gozo. Pero un día, écheme bien, un día tendremos gozo pleno. A tu diestra deleites para siempre. Hermanos, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que lo ilumine, porque la gloria de Dios, dice en Apocalipsis 21:23, la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Allí tendremos deleites para siempre. Hermano, memorice la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Tenga disciplina, hermano. Tal vez muchas veces vamos a estudiar porciones que no nos van a hablar de tantos imperativos o mandamientos. Tal vez solamente vamos a considerar un texto que nos van a hablar más de quién es Dios y nos van a dar una imagen más de la gloria de Cristo. Pero no va a suceder, hermanos, si haces tantas cosas y pones tanta energía en tu trabajo y en tantas otras cosas y nunca pones ese mismo empeño para conocer mejor a Dios a través de su palabra. Déjame decirte que estás teniendo una visión equivocada de quién es Cristo y qué hizo por ti. Y yo te animo en esta mañana para que puedas considerar y que puedas llenarte más de la palabra de Dios, orando a Dios. Dame más amor, Señor, por tu palabra. Ayúdame a conocerte. Yo no comprendo esto, pero Señor, ayúdame a comprenderlo conforme a tu voluntad, asistiendo a la congregación, a los estudios bíblicos. Si en realidad esta es tu herencia y tienes a ese Dios como tu Dios, el Dios, hermanos, que derrotó la muerte, el poder del pecado y te ha librado de la condenación. Y aquel que no ha creído en Cristo, déjame decirte que si no te arrepientes, si no vienes a Él, no podrás ser heredero de estas promesas que Dios nos habla aquí, sino que tu herencia será una perdición por la eternidad. Esta es la herencia de los injustos, como versículo 4 decía David. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus labios. Debemos ver mejor versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida. Este es el camino que Cristo nos mostró y no hay otro camino, hermano. Este es el camino de los justos, de los herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué será estar delante de la presencia de Dios, hermano? ¿Cuánto tiempo pasas meditando en esto y reflexionando? ¿Qué será estar delante del Cordero? Aquel que ascendió a los cielos y que los discípulos allá en Hechos capítulo 1 lo vieron ascender. Y los ángeles le dijeron: varones, ¿por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Jesús, así como lo vieron irse, ese mismo vendrá.
así mismo vendrá. Cristo volverá y recogerá, hermanos, Dios mismo, como en Ezequiel nos dijo, yo mismo buscaré mis ovejas y las apacentaré. Y les daré un príncipe que las apacentará. Un nuevo David, alguien como David, el hijo de David, Emmanuel, Dios con nosotros, el que hizo su tabernáculo, hermano, entre su pueblo. Yo te animo para que sigas creciendo en la palabra del Señor. Y aquel que no ha creído en Cristo, amigo, amiga, si no te arrepientes, escucha una vez más, te perderás por la eternidad. Te perderás por la eternidad. Y qué tristeza estar allí en el lugar del tormento y del crujir de dientes, recordando cada vez que se te dio la oportunidad, que Dios te dio la oportunidad de que vengas a Él y que lo rechazaste. Lo rechazaste. Pero hoy que tienes vida puedes tener esta bendición, hermano. Vamos a orar. Nuestro Dios, bendito Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque somos débiles, Señor, nos enfermamos, oh Señor, y pasamos por situaciones difíciles muchas veces. Y muchas veces perdemos de vista la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Oh Señor, es parte de nuestra humanidad y de nuestra debilidad, de nuestro pecado. Pero Padre, obra, oh Señor, para que tu pueblo, Señor, pueda ver tu gloria aún más grande. Para que te contemplen, oh Señor. Para que sean conscientes, oh Señor, de lo que hiciste por ellos. Venir, descender de los cielos, buscar tus ovejas, llamarlas, para que, Señor, puedan conocerte. Y todos aquellos, oh Padre, que no te han conocido, que han escuchado este mensaje, obra en sus corazones, convénceles de pecado, porque si no se encontrarán con un eterno sufrimiento y nunca más volverán a tener otra oportunidad. Pero los que hemos conocido la senda de la vida, oh Señor, disfrutaremos de esta bendición, que hoy mismo somos, oh Señor, herederos de esas promesas y que podemos disfrutar de ellas ahora mismo. Decir que somos tus hijos y que nos elegiste y que nos amaste con amor eterno. Oh Señor, permite que aquellos que no te han conocido puedan conocer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.